señoría. Pregunta del senador Burgos. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Lo primero que quisiera aclarar, es la primera vez que tengo el honor y el placer de dialogar con usted en este hemiciclo, es si el tono va a ser demagógico y exaltado o va a ser regido por la prudencia, la responsabilidad y el respeto. Dicho esto, ministro, en el que debo decir que como ministro ha sorprendido, al menos a mí me ha sorprendido por su capacidad de trabajo, su capacidad de iniciativa, de impulso y de su saber escuchar, quiero hacerle la siguiente pregunta. Ryanair, en la primera quincena de octubre, un piloto de Ryanair, yendo a aterrizar al aeropuerto de Madrid, se declara corto de combustible y pide, de alguna manera, prioridad de aterrizaje sobre el resto de los aviones que están esperando. Finalmente no se le concedió la emergencia de combustible y tuvo que ir a un aeropuerto alternativo. Esa es una de las muestras de cuál es la actuación de esta compañía, en la que 6 de los principales sindicatos de la aviación denuncian en un escrito que le presentan a usted el 5 de octubre. En él se denuncia que hay incumplimiento real de los derechos de los trabajadores, que hay una competencia que no es en igualdad de condiciones, entre otras cosas porque las tasas les están favoreciendo prácticamente ad hoc, porque se les está ofreciendo por parte de AENA servicios a la carta, cosa que no se ofrece al resto de las compañías, porque hay incumplimiento de los derechos de los consumidores, que deben de saber cuánto le va a costar desde el principio el total del trayecto, porque hay una falta de supervisión a esta compañía por parte de la Dirección General de Aviación Civil y de AESA, y porque hay fallos en la security, no en la safety, que ahora me referiré a ella, en la parte de security del aeropuerto, y hay fallos también, o no suficiente supervisión, retiro lo de fallos, en la seguridad aérea, en el llamado safety. Por todo ello, señor ministro, le hago la pregunta que figura en el orden del día. Muchas gracias. Gracias, senador Burgos. Tiene la palabra el ministro de Fomento. Señor senador, la respuesta siempre se obedece con el rigor de la pregunta. Usted ha hecho una pregunta en relación con las condiciones en las que viaja Ryanair, y yo le he de decir que no tiene ninguna ventaja, que todas las actuaciones del Ministerio en relación con esta compañía son idénticas a las actuaciones en relación con otras compañías, y que cuando habla de ventaja no sé si se está refiriendo a las subvenciones que le dan a Ryanair algunas comunidades autónomas para mantener precisamente que viajen a esas comunidades autónomas. Gracias, señoría. Tiene la palabra el senador Burgos. Gracias, señor presidente. Señor ministro, quería que realmente iba a ser más amplia su respuesta. Lamento que sea tan corta. Es decir, o bien no le han preparado adecuadamente la respuesta, o bien el Gobierno no se ha tomado interés por este tema. Yo le quiero decir dos cosas, señor ministro. Una, Ryanair y algunas otras compañías están atentando gravemente contra el derecho de los trabajadores de esas compañías. Son de un Estado, les llevan a otro Estado, los declaran en otro Estado y al final ningún Estado, ninguno de los 4 Estados en los que pueden operar, resulta que se hace responsable de estos trabajadores. Hay un grave quebranto de los derechos reales de los trabajadores. Primera cuestión. Segunda, hay un grave quebranto de los derechos de los consumidores. Tercera, en tiempos de crisis, señoría, la seguridad. Medio segundo, presidente, con su permiso. En tiempos de crisis, la seguridad, que es de las cosas más caras y que menos se ven, es lo que se tiende a restringir. Señor ministro, se ha puesto de manifiesto en la comparecencia del presidente de la Agencia de Seguridad Aérea la falta de medios que tiene. Usted prometió 150 supervisores más, 150 inspectores más, y desde luego no vienen en los presupuestos del Estado. Si usted me hace el milagro del pan y de los peces, yo estaré encantado, señor ministro, pero en todo caso lo que le agradeceré es que me conteste, que conteste a esta Cámara, que conteste a los consumidores y que conteste a los ciudadanos y a los trabajadores cuáles son sus derechos que se ven conculcados en este momento y cómo les protege el Gobierno. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el ministro de Fomento. Señoría, desde el momento en que se recibió la queja a la que usted hace referencia, se ha estudiado. Lo primero que se ha hecho
es dirigirle la queja a la propia compañía para que presente sus alegaciones. Y segundo, la reclamación, además, no tiene solo que ver con el Ministerio de Fomento, porque habla de la regulación laboral, que sabe que no es competencia del Ministerio de Fomento, sino de otro ministerio, o de la regulación fiscal. Y en lo que se refiere al Ministerio de Fomento, el Ministerio de Fomento y AENA está analizando todo lo referente de esa compañía en relación con la utilización de las infraestructuras aeroportuarias. Y la Agencia de Seguridad Aérea, que vamos a incrementar sus medios y que también vamos a legislar, como he comprometido, en el plazo de 6 meses, de acuerdo al compromiso que contraí el día que comparecí en el Congreso de los Diputados, está vigilando la normativa de seguridad y protección de los derechos de pasajeros para ver si se cumplen o no en relación con la denuncia. Una agencia que hemos creado para vigilar con máxima rigurosidad que se cumplan los requisitos de seguridad, que es a mí, señoría, lo que más me preocupa en el sector. Se supervisan, por lo tanto, a través de la agencia las operaciones de esta compañía como se hace con el resto de compañías. Y le tengo que decir que en relación con Ryanair es la compañía extranjera que más inspecciones ha tenido en el año 2009, la que más. Y hasta el momento no se ha detectado irregularidad alguna. Y si en algún momento la detectamos, actuaremos en consecuencia, sobre todo para garantizar las normas de seguridad que tenemos establecidas. Pero sí le puedo asegurar además 2 cosas: que ninguna compañía aérea tiene trato de favor y, por supuesto, que Ryanair tampoco, y que la seguridad aérea es prioritaria para este Gobierno. Y en relación con los consumidores, le decía antes que tenga un poco de prudencia, porque hay comunidades autónomas donde gobierna su partido que están estableciendo subvenciones para mantener la operatividad de esta compañía. Yo no digo nada, y no sé si eso tiene que ver con los consumidores y usuarios. Simplemente lo pongo de manifiesto y simplemente, señoría, ni siquiera las menciono en esta intervención. Gracias, señoría. Pregunta del senador Gordo. Tiene la palabra, señoría. Presidente, señor ministro, como representante del Grupo Territorial de Socialistas de Castilla y León en el Senado, quiero manifestar